Dios. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Buenas noches una vez más a los que ya se han ido integrando. Ya esta sesión 6 de la Escuela de Oración hacia la intimidad con Dios. Hoy vamos a ver el tema, el poder sanador de la intimidad con Dios. Ya hoy el tema 6 y nos quedan solamente 2 sesiones más. Recuerden que los videos de cada sesión empezarán a compartirse una vez finalizado el, el curso. Algunos me han preguntado, pero como se indicó desde el inicio, se compartirán una vez finalizado el curso, este pequeño proceso. Muy bien, el poder sanador de la intimidad con Dios es el tema de hoy. Ya hemos ido aprendiendo el arte de orar, ¿sí o no? Hemos ido, pues, aprendiendo a vivir, a caminar en la presencia de Dios. Él quiere que todos seamos sus íntimos, porque Él no tiene preferidos, Él tiene íntimos, tiene amigos. Y cuando empezamos a vivir en la intimidad con Jesús, esto empieza a traer frutos a nuestra vida, transformación. Recordarán al inicio de este curso, en la sesión número 1, aquella frase de San Agustín: quien ora vive bien. El que vive bien, muere bien. El que muere bien, está completamente bien, decía San Agustín. El que ora vive bien, está completamente bien. Es decir, todo está relacionado a nuestra relación con Dios. El que permanece en mí, ese da mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer, dijo Jesús. Y podríamos decir también que sin Él, sin Jesús, no podemos ser, del verbo ser, no podemos ser, no podemos ser plenos, libres, felices. Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. Y por lo tanto, si algo nos sana, es la oración. El padre Emiliano Tardif decía: si habláramos más con Él, con Jesús, qué pronto se transformaría nuestro mundo. A Jesús le gusta que hablemos de Él, pero aún más, le gusta aún más que hablemos con Él, decía el padre Tardif. Y repito esta frase del padre Emiliano Tardif: si habláramos más con Jesús, qué pronto se transformaría nuestro mundo, tu mundo, mi mundo, nuestra vida. Su presencia es todo lo que necesitamos. En la sesión 5, y quiero volver a este numeral 51 de la exhortación del Papa Francisco: alégrense y regocíjense, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, Gaudete exultate. Y en el numeral 51, recordarán que se los mencionaba en la sesión 5, y hoy leo una siguiente parte de este numeral, del numeral 51. Dice el Papa Francisco acá: hay que perderle el miedo a esa presencia. ¿A cuál presencia? A la presencia de Dios, dice el Papa. Hay que perderle el miedo a esa presencia, que solamente puede hacernos bien. Y me detengo aquí un momento. Dice el Papa Francisco: hay que perderle el miedo a esa presencia que solamente puede hacernos bien.
es el Padre que nos dio la vida y nos ama tanto. Papa Francisco, ¿no? Hay que perderle el miedo a esa presencia. La presencia de Dios solo puede hacernos bien, porque Él es el Padre que nos dio la vida y que nos ama tanto. En su presencia somos transformados, restaurados, sanados, liberados, transfigurados, como dice el Papa Francisco también en otra exhortación, Alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, en el numeral 259, cuando el Papa Francisco, hablando de los evangelizadores, dice que Jesús quiere evangelizadores que transmitan la buena nueva no solo con palabras, sino con una vida transfigurada en su presencia. Su presencia nos transfigura. De Moisés se decía en Éxodo 33, 14, Moisés era un íntimo de Dios. Y en el capítulo 33, versículo 14, dice la palabra que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como lo hace un hombre con su amigo. Y Moisés conoció muy de cerca el poder de la intimidad con Dios. Él fue uno que precisamente Dios fue sanando. Corrección ahí, Éxodo 33, 11, perdón. Éxodo 33, 11. Les dije 14, es 11 en el versículo anterior. Éxodo 33, 11 nos dice, Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Y Moisés precisamente fue uno que en esta relación de amistad, de intimidad con Dios, con el gran yo soy, con Dios que se le reveló en el monte Horeb, recuerdan allá en Éxodo 3, pues en esta relación de amistad, de intimidad con Dios, Dios lo fue sanando, lo fue sanando. Lo fue transformando, lo fue llevando a encontrar su identidad, porque Moisés tenía una crisis tremenda de identidad, no sabía de dónde venía, quién era, ni hacia dónde iba. Después haré un momento referencia a él en este aspecto, pero en la intimidad con Dios, Moisés fue sanando y era un amigo de Dios. Tanto que ahí mismo en Éxodo 33, Moisés se atrevía a decirle al Señor, ahí en Éxodo 33, 15, si tú no vienes conmigo, no iré, decía Moisés, ante algo que el Señor le pedía, si tú no vienes conmigo, no iré, no iré. Era un hombre que vivía en la presencia de Dios de manera permanente. Y por eso dice Éxodo, allá en el capítulo 34, en el capítulo siguiente, en el versículo 35, Éxodo 34, 35, los israelitas veían la piel del rostro de Moisés radiante. ¿Cómo veían la piel del rostro de Moisés? Radiante, llena de luz. Y Moisés se ponía de nuevo el velo hasta que volvía a hablar con Dios.
Su piel estaba radiante, dice el versículo 29, aquí en este mismo capítulo 34. Y me gusta cómo lo dice el versículo 29. Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Y al bajar, no sabía que la piel de su rostro se había puesto radiante por haber hablado con Dios. Por haber hablado con Dios. Y es que en la intimidad con Dios, quien vive la intimidad con el Señor, hasta su rostro se transforma. Y esto es literal. Hay una fuerza, hay un brillo, hay una luz, hay un rostro radiante en aquel que habla con Dios, en aquel que vive esta relación de intimidad con el Señor. Y fíjense que eso lo dice el Salmo 34. El Salmo 34, voy a leerles por acá, el Salmo 34, en el versículo 9, dice lo siguiente. Salmo 34, versículo 9. Los que lo miran quedarán radiantes y no habrá sonrojo en sus semblantes. ¿Qué significa sonrojo? No habrá vergüenza en sus semblantes, en su rostro. Algunas versiones dice, los que lo contemplan quedarán radiantes y la vergüenza no cubrirá más sus rostros. Así es, en alguna de sus versiones dice así, y la vergüenza no cubrirá más sus rostros. El miedo, la desesperanza, el temor, la culpa, la tristeza no cubrirá más el rostro de aquel que contempla al Señor, de aquel que está en su presencia, en intimidad con Él. Somos transformados en su presencia, en el cara a cara con Dios, con el Padre, Creador, Señor. Somos sanados en la intimidad con Él. Y si seguimos leyendo el numeral 61 de la exhortación Alégrense y regocíjense del Papa Francisco, pues fíjense que podremos ver incluso de qué nos sana la intimidad con Dios en palabras del Papa Francisco. Así que, después de lo dicho, de esto que les he mencionado, ¿de qué nos sana la intimidad con Dios? Fíjense que el Papa Francisco, leo textualmente, sigue diciendo lo siguiente. Hay que perderle el miedo a esa presencia que solamente puede hacernos bien. Es el Padre que nos dio la vida y que nos ama tanto. Una vez que lo aceptamos y dejamos de pensar nuestra existencia sin Él, desaparece, ojo, desaparece la angustia de la soledad. Y si ya no ponemos distancias frente a Dios y vivimos en su presencia, podremos, ojo, permitirle que examine nuestro corazón para ver si vamos por el camino correcto. Conoceremos la voluntad agradable y perfecta del Señor. ¿Dónde? En su presencia, en intimidad con Él. Y dejaremos, sigue diciendo el Papa, que Él nos moldee como un alfarero, que nos moldee, que nos transforme. En Él, dice más adelante, somos santificados. Y ya aquí el Papa Francisco menciona algunos frutos que empezamos a ver en nuestra vida de la intimidad con Dios, cuando vivimos en su presencia. Es imposible vivir en su presencia, repito, y no ser transformado. Entrar en intimidad con Él y que nuestra vida no sea transfigurada, sanada,
Entonces ya el Papa Francisco nos menciona acá algunos frutos de la vida en intimidad con Dios, con Jesús, con el Señor, eh, algunos de resultados o más bien aquello de lo cual nos sana la intimidad con el Señor. Desde acá voy a tomar algo de lo que el Papa Francisco nos dice y pues desde lo que he reflexionado, de mis conclusiones, ¿no? ¿De qué nos sana la intimidad con Dios? Número uno, les voy a dar 7 muy concretas. Número uno, la intimidad con Dios nos sana de la angustia de la soledad. Nos sana de la angustia de la soledad. Precisamente dice el Papa Francisco, en su presencia desaparece. Fíjense que el Papa dice radicalmente, desaparece. Desaparece la angustia de la soledad. La palabra angustia tiene que ver con ansiedad, son como sinónimos. Angustia es algo que oprime. La ansiedad tiene que ver con inquietud. En esencia, angustia, ansiedad, tiene que ver con miedo al futuro, con miedo al mañana, con miedo a que pase algo, con miedo a perder algo o a alguien, con miedo que paraliza a la persona, que paraliza el corazón. Y no solamente al futuro, la angustia y la ansiedad tiene que ver también con temor a algo actual, a algo que está pasando hoy, por ejemplo, con esta pandemia, con esto que hemos estado viviendo con el coronavirus, el miedo, la angustia, la ansiedad se ha coronado en muchos corazones. Y de hecho, leía y he leído estadísticas o artículos donde se sabe que la angustia y la ansiedad se ha disparado en este tiempo de pandemia. ¿Eh? Y generalmente hablan los psicólogos que quien experimenta angustia, ansiedad, experimenta síntomas como agobio, ¿sí? Sensación de estar en peligro, en amenaza, inseguridad, incertidumbre, incluso a nivel físico, tensión, dolor muscular, problemas para el descanso, para conciliar el sueño, la concentración. Y dice el Papa Francisco que la intimidad con Él nos sana de toda angustia y ansiedad. Precisamente San Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 14, cuando habla de Jesús, aquel por quien hemos pasado de la lejanía a la cercanía de Dios, tanto que podemos llamarle Padre, dice en el versículo anterior, en el versículo 13 de Efesios 2, y en el versículo 14 seguidamente dirá, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Jesús es nuestra paz. Él es nuestra paz. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice lo siguiente. Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7. No se inquieten por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión, presenten a Dios sus peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios. ¿Y la paz de qué? ¿De quién? De Dios. Que
supera toda inteligencia, custodiará, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Cuando nos enfocamos en Él, en la intimidad con Él, dice el Papa Francisco, somos sanados, desaparece la angustia, la ansiedad de la soledad. Hay paz. Incluso seremos capaces de descansar en medio de la tormenta. Recordarán aquel texto de San Marcos en el capítulo 4, versículo 35 al 41, si no me equivoco, la tempestad calmada, cuando Jesús pues duerme en la barca y se desata la tempestad que amenaza con ahogar a los discípulos, con hundir la barca en la cual se trasladan, y los discípulos se llenan de temor, de angustia, despavoridos, y le reclaman a Jesús: Señor, ¿por qué duermes? ¿No te importa que perezcamos? ¿No te importa que nos hundamos? Y el Papa Francisco, explicando este texto, decía que ellos oran, pero fíjense la oración de los discípulos. Es una oración de reclamo, es una oración desde el temor, desde el miedo, es una oración desde la angustia. Señor, ¿no te importa que perezcamos? Es la oración de aquel que se enfoca más en la tempestad que en aquel que tiene potestad sobre la tempestad. Él está con nosotros y no estamos solos. Hay una frase que he escuchado muchas veces y que es tan cierta, que dice: quien ora nunca está solo. Dios está con él. La oración, la intimidad con Jesús, oye muy bien, nos sana de la soledad. Nos sana de la soledad. De sentirnos solos, abandonados. Hay mucha gente hoy que se siente sola, abandonada, y estoy hablando de esa soledad esa soledad negativa. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículo 6, nos encontramos aquel hombre que tenía 38 años de estar enfermo. En aquel texto de la piscina, el estanque de Betesda, y recuerdan que Jesús se acerca a este hombre que tiene 38 años de estar ahí postrado, enfermo, y Jesús le pregunta: ¿quieres curarte? Y la respuesta de aquel hombre fue: Señor, no tengo a nadie. Y cuando las aguas se han movido, ya otro ha llegado antes que yo. Ese es el sentimiento de muchos hoy. No tengo a nadie. Un sentimiento de soledad. Bueno, si algo nos sana de la soledad y de la angustia de la soledad, es la intimidad con el Señor. La intimidad con Él. Pablo diría en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 16 y 17, Pablo, un amigo de Jesús: en mi primera defensa nadie me asistió, todos me abandonaron. 2 de Timoteo 4, 16. Pero en el versículo 17 dice San Pablo:
pero el Señor me asistió. Él estaba conmigo y me dio fuerzas para proclamar plenamente el evangelio y fui librado de la boca del león. Qué hermoso, ¿no? Pablo dice, todos me abandonaron, pero el Señor no. Él está conmigo, Él me asistió, me dio fuerzas y me libró de la boca del león. Podríamos decir, no, pero ese es San Pablo, ¿no? No, es algo que puede ser una realidad en ti y en mí. El mismo Señor Jesús que estuvo con San Pablo y le libró de la boca del león, es el que está contigo, es el que está conmigo y nos libra de la boca del león rugiente. Está con nosotros el león de la tribu de Judá, Jesucristo. Amén. Entonces, la intimidad con Jesús nos sana de la soledad. No estamos solos. A veces nos sentimos solos o a veces pensamos que estamos solos, pero no estamos solos. Su presencia nos sana de la soledad, de toda angustia, de toda ansiedad y nos sana, escucha muy bien, y nos sana del miedo a la soledad. Hay una soledad que es negativa, ¿no? Esa soledad que aísla, que encierra, esa soledad en la depresión, en la tristeza, en la culpa, o esa soledad evasiva, ¿no? De la persona que se encierra en sí misma y, y que no quiere tener contacto con nadie, relación con nadie, o esa soledad traumática que proviene de un trauma, ¿no? De una herida, de abandono, de rechazo, de humillación. Hay una soledad llamada traumática. Y entonces la persona se siente sola, se siente rechazada, aunque nadie la rechace, aunque tenga 1000 personas alrededor y esas 1000 personas le digan, estamos contigo, somos tus amigos, somos tus hermanos, pero sin embargo, esa persona experimenta esa soledad, una soledad que tiene raíz en un trauma, en una herida que necesita ser tocada, que necesita ser llena, sanada por el amor de Jesús. Y hay una soledad incluso positiva. ¿Sabían que en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, la teología del cuerpo, por si alguno no la ha escuchado, de San Juan Pablo II, son una serie de catequesis que San Juan Pablo II dio desde 1979 hasta 1984 durante 5 años, hablando del amor humano en el plan divino, hablando del ser humano y de su visión de la persona. Y San Juan Pablo II parte desde el Génesis y son 129 catequesis divididas en 6 ciclos. Y hay un primer ciclo que se llama el principio, ¿no? El hombre originario, el origen. Y San Juan Pablo II explica que hay una soledad que se le llama originaria. Es decir, Dios creó al hombre y leemos por allá en el Génesis que vio el Señor que el hombre estaba solo, ¿eh? Que estaba solo y crea a Eva. Y algunos interpretan esta palabra del Génesis, vio Dios, perdón, vio Dios que Adán estaba solo y interpretan ese solo, esa soledad como una soledad negativa, como una soledad traumática, pero nada más lejos
de la verdad. No es que Adán estaba ahí deprimido, cantando, yo no nací para amar, nadie nació para mí, y entonces Dios le creó a Eva. No, sino que el Génesis tiene un lenguaje muy simbólico y un lenguaje como en clave, en pequeñas palabras, nos transmite una gran verdad y profunda verdad que precisamente San Juan Pablo II desgrana en la teología del cuerpo. Pero bueno, esto no es un curso de teología del cuerpo, pero hago referencia a esto, porque San Juan Pablo II habla de esta soledad originaria, de esta soledad que es necesaria, que es buena en el ser humano, en el hombre y en la mujer. Hay una soledad positiva, hay una soledad necesaria. Ahí donde en el silencio nos encontramos con nosotros mismos, donde tomamos conciencia de quiénes somos como criaturas, como hijos de Dios hoy, gracias a Jesucristo, donde entramos en comunión con Dios, esa soledad donde descubrimos que somos distintos a toda la demás creación. En esa soledad originaria, Adán, explica San Juan Pablo II, pues toma conciencia de quién es, que es una creación distinta a toda la demás creación, toma conciencia de su dignidad, entra en comunión con Dios y desde ahí pues se descubre a sí mismo como imagen y semejanza de Dios. Y entonces se da cuenta que le habla a la jirafa y la jirafa no le responde, que le habla al elefante y el elefante no le entiende. Y por eso cuando Dios crea a Eva, Adán mira a Eva como un ser igual en dignidad a él, igual en dignidad a él. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, es decir, esta es igual que yo, ¿sí? Igual que yo, en la misma dignidad. Y entonces, desde aquella experiencia de soledad originaria, Adán después es capaz de salir al encuentro de Eva, de entrar en relación con Eva, como una en igual dignidad a él como hombre y complementarios el uno al otro en cuanto masculino y femenino. Pero bueno, ya me estoy metiendo un poco ahí en la teología del cuerpo, ese no es el curso, pero lo que quiero dar a entender es que hay una soledad positiva que Edith Stein, una gran doctora de la iglesia, no sé si la han escuchado, Edith Stein, Santa Edith Stein llama soledad elegida, elegida. Y todos necesitamos esa soledad elegida, ese volver a este origen, esa interioridad, donde entramos en intimidad con Dios. Y ahí, en la intimidad con Dios, somos sanados de la angustia. Ahí en esa interioridad nos damos cuenta que no estamos solos. Dios está conmigo. Como decía San Agustín, te buscaba afuera y tú tan dentro de mí. Él ha estado contigo y está y estará. Como lo ha prometido y he citado ese versículo muchas veces, Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Les recomiendo un libro, búsquenlo, La fuerza del silencio, ¿no? Del cardenal Sarrat. Muy, muy bueno. Punto número 1, la intimidad con Dios nos sana de la angustia de la soledad. Número 2, en la intimidad con el Señor es sanada precisamente nuestra intimidad. En la intimidad con Dios se sana nuestra intimidad, nuestro corazón. Precisamente sigue diciendo el Papa Francisco, allí en su presencia podremos permitirle que examine nuestro corazón
para ver si vamos por el camino correcto. Fíjense qué hermoso lo que dice el Papa Francisco. Ahí en la intimidad, en su presencia, podemos permitirle que examine nuestro corazón para ver si vamos por el camino correcto. Él es aquel, dice el Salmo 147 en el versículo 3, que sana los corazones heridos. En la intimidad con Él, ahí recibimos de su amor, descubrimos áreas de nuestra vida donde necesitamos recibir de su amor. Si se lo permitimos, si permitimos que Él examine nuestro corazón, ¿no? El mismo Señor nos muestra, porque Él respeta nuestra libertad también, áreas donde necesitamos recibir de su amor y hay que dejarlo entrar. Él es aquel que nos lleva a la verdad. Él es la verdad amándonos. Eso es lo que hace precisamente con la mujer samaritana en el capítulo 4 de San Juan, el texto que vimos en algunos versículos en la sesión anterior, en la sesión 5, en el tema de la adoración, ¿recuerden? Bueno, en el diálogo con la samaritana, Jesús fue llevando a esta mujer a la profundidad del pozo de su corazón, de su interior, y darse cuenta, pues, cuán vacía estaba, cuán sucio estaba el pozo de su corazón. Y Jesús le muestra su verdad también. Cuando le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que tienes actualmente tampoco es tu marido, ¿no? Eso tiene también una explicación ahí en el contexto y bíblico, pero podríamos decir aplicándolo en ese diálogo de Jesús con aquella mujer, que Jesús lleva a la samaritana a su propia verdad. Así nos sana el Señor. El Señor nos muestra nuestra verdad, lo que debemos aceptar, aquello que debemos perdonar o a quién tengo que pedir perdón, a quiénes, aquello que debo soltar, renunciar, entregar. Todos tenemos una historia. Bueno, Jesús es aquel que dice el Papa Francisco en otra exhortación llamada Cristo vive, en el numeral 252, Jesús es aquel que quiere mezclarse con nuestra historia, que quiere mezclarse con tu historia y transformarla desde adentro, ¿sí? Y plantarse en tu tierra, en tu historia, y transformarla en una historia de amor, en una historia de salvación, en una historia con propósito. Entonces, Jesús quiere y puede llenar esos vacíos y esas carencias que hay en nuestro ser. Todos, yo creo que nadie escapa, ¿no? Todos hemos crecido en ambientes imperfectos, por más buenos que hayan sido nuestros papás, nuestros padres. Pero déjame decirte algo, Dios puede completarnos. Recordarán aquellas palabras de Isaías 49:15, ¿no? ¿Podrá una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Mas yo jamás me olvidaré de ti. ¿No? Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo con todo te acogeré, dice el Señor en el Salmo 27. Él es el único que puede llenar esos vacíos, esas carencias. Y sobre todo cuando hablamos del amor paterno y materno. Si mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé me acogerá. Salmo 27:10. Él es aquel que en la intimidad te ama con paterna maternidad. Hay traumas de la niñez, de la adolescencia, todos tenemos una historia. Dios llena. Su presencia llena
toda ausencia en nuestra vida que dejó un vacío, una carencia. Dios es capaz. Amén. ¿Lo creen, sí o no? Créeme, la intimidad con Dios sana nuestra intimidad. Cuando le dejamos examinar, como dice el Papa Francisco, nuestro corazón, tocar nuestro interior, Él puede llenar y así podremos dar de una forma natural y normal, podremos expresar amor, expresar su amor si le permitimos a Dios llenarnos. Incluso si vas a la oración y le preguntas al Señor, ¿qué hay en mí, Señor? Que aún necesita ser sanado. ¿Qué hay en mí? Dímelo. Él te lo mostrará. Ahora, con todo esto, pues no quiero decir que no es necesario la consejería, que alguien ore por ti, el acompañamiento, los procesos. Claro que sí, claro que sí. Pero los procesos, el acompañamiento, el que oren por ti, será más fructífero si tú cultivas, si tú vives la intimidad con el Señor. ¿Eh? Si tú vives en intimidad con Él. Fíjense que les cuento una experiencia, ¿no? Que no la había contado, la voy a contar aquí con ustedes. El año pasado, iniciando esta pandemia, recuerdo que me encontraba en mi habitación, en el pequeño estudio, y simplemente estaba ahí, orando, pensando, hablando con el Señor. Y años atrás, yo había sido muy herido, voy a decirlo así. Había sido, sí, muy herido por palabras eh, de un sacerdote. Y estando ahí en mi habitación, de un momento a otro estaba orando y vino a mi mente el sacerdote, esta persona. Inmediatamente vino a mi mente la imagen clara de este sacerdote que yo amo y quiero muchísimo, pero estaba herido con él, había sido herido y pues yo creí que aquello ya había pasado, ¿no? Pero sin embargo, estando ahí en la habitación, recuerdo que, como les decía, en oración, en intimidad con él, eh, viene la imagen de este sacerdote y cuando me escuchan, si me escuchan, es que alguien me escribe que no se escucha. Si me escuchan, muy bien, entonces tienes que revisar ahí tu micrófono o algo. Viene la imagen de este sacerdote y me imagino abrazándolo. Inmediatamente vino la imagen de ese sacerdote y como si viniera otra imagen abrazando a este sacerdote. Yo estaba solo en mi habitación y comencé a llorar, a llorar y a llorar. Y me di cuenta que ahí en la intimidad con Él, con el Señor me mostró esto y me sanó de esa herida. Me sanó porque desde ese día hasta el día de hoy, pues aquello ya quedé libre, sano. Y yo puedo sentarme con este hermano sacerdote y compartir eh, y dialogar y ser amigos de todo corazón. En la intimidad con Papá Dios, con el Señor, Él te hará sentir los sentimientos que no sentiste, te dará lo que no recibiste, los abrazos que no te brindaron. La intimidad con el Señor sana nuestra intimidad. Segunda clave. Tercero, tercero, en la intimidad, dice el Papa Francisco, conoceremos la voluntad agradable y perfecta del Señor. Ahí, en la intimidad con Él,
Tercer clave, conoceremos su voluntad agradable y perfecta. Lo que quiere de ti se nos revela, se te revela en la intimidad con Él. Ahí, en la intimidad con el Señor, se abren nuestros oídos y nuestros ojos espirituales. Ahí sucede radicalmente lo que narra el Evangelio de San Marcos en el capítulo 7, versículo 31 al 35, cuando narra Marcos la sanación, la curación de un tartamudo sordo. ¿Recuerdan este texto? Dice San Marcos en el capítulo 7, versículo 31 al 35, se marchó Jesús de la región de Tiro y vino por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis, le presentaron un sordo que además hablaba con dificultad y le rogaron que impusiera las manos sobre él. Jesús, apartándolo de la gente, a solas. ¿Dónde? Apartándolo de la gente, a solas, en intimidad con él, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua, levantó los ojos al cielo, dio un gemido y dijo, Éfata, que quiere decir, ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó también la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Yo creo que en la intimidad con él, esto que sucedió en el plano físico de este hombre, Jesús le abrió los oídos, le soltó la lengua, dijo, Éfeta, ábrete. En la intimidad con él, esto sucede en el plano espiritual, interior, en nuestra vida. Nuestros oídos son abiertos por Jesús. Nuestros ojos. Conoceremos entonces su voluntad. Podremos ahí escucharlo. Porque precisamente conocer la voluntad del Señor, pues brota de escucharlo. De discernir su voluntad es escuchar su voz. Ahí en la intimidad con Él somos sanados de la sordera espiritual para ser capaces de discernir, de conocer, como dice el Papa acá, citando a Romanos 12.1 de San Pablo, Romanos 12.1.2, la voluntad agradable, perfecta, y ahí hace falta una palabra más, buena del Señor. La voluntad del Señor es agradable, buena y perfecta. Entonces, todo cambia cuando comenzamos a escuchar a Dios. Cuando escuchamos a Dios, nuestra vida cambia. Escucha muy bien. Cuando escuchamos a Jesús con nuestros oídos espirituales, comenzamos a ver la vida con sus ojos. Recordarán en el Antiguo Testamento este caso de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 y siguientes. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 y siguientes. Nos habla de que el joven Samuel estaba en el templo, estaba siempre en el templo, dormía en el templo, estaba siempre ahí en la iglesia, ¿no? A veces nos pasa lo mismo. Y hasta que escuchó al Señor, y ahí su vida se transformó, y ahí conoció su plan, y ahí Dios se le reveló, y ahí comenzó su ministerio profético, comenzó otra etapa. Primera de Samuel 3:1 y siguientes. En el Nuevo Testamento, pongamos un ejemplo a San Pablo en Hechos capítulo 22, versículos 6 al 16. Hechos 22, capítulo 22, versículos 6 al 16. Pablo narra con sus palabras su testimonio y Pablo
cuando tiene su encuentro con Jesús camino a Damasco, narra él con sus propias palabras, le hizo dos preguntas a Jesús. ¿Quién eres tú? Fue la primera pregunta. Yo soy Jesús el Nazareno a quien tú persigues. Y la segunda pregunta que Pablo le hizo a Jesús fue, ¿y qué quieres que haga? Vete a Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. Y Pablo escucha a Jesús, obedece a Jesús y pues hoy tenemos al gran San Pablo, ¿no? Una de las columnas de la iglesia, el apóstol de los gentiles. Oigan, el asunto no es que Dios no hable. El asunto es que no lo escuchamos. Él tiene deseos de hablarnos siempre. Dios desea hablarte a ti. Sí, a ti. Porque alguien dirá, a mí, sí, a ti. Así es. Dios es un padre. Y un padre que habla. ¿No? Recordarán aquellas palabras de Jesús en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, versículo 9 al 13, cuando Jesús dijo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, el que llama a la puerta se le abrirá. ¿Qué padre hay entre ustedes que le da una culebra a su hijo cuando le pide un pez? ¿O le da un escorpión cuando le pide un huevo? Pero si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu a quienes se lo pidan? Él es el Padre que nos escucha y que siempre quiere hablarnos. ¿Cómo escucharlo? Alguien preguntaba por acá. Bueno, ¿y cómo reconocer su voz? ¿Cómo? Tienes que, precisamente lo que estamos hablando, comenzar por vivir la intimidad con Él. La oración. Porque precisamente los obstáculos para escucharle, podríamos decir, son los siguientes, como dentro de este mismo punto, ¿no? Obstáculos para escuchar al Señor. Podríamos decir, uno, oídos espirituales fuera de uso. Oídos espirituales fuera de uso, no ejercitados. Pues úsalos, ejercítate en la intimidad, en la oración. Ahí aprenderás a escucharlo. Porque Él habla al corazón, Él habla al interior. Y es tan bueno y cada uno de nosotros es tan único y irrepetible que el Señor te habla y me habla a mí en la manera en que Él sabe que yo puedo entenderlo. Te habla a ti en la manera en que Él sabe que tú podrás entenderlo. Entonces, solamente pasando tiempo con Él y dejándolo hablar en tiempo de intimidad, de oración, pues aprendemos a escucharlo. Aprendemos a escucharlo, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo escucha, dijo Samuel. Dos, un obstáculo para no escuchar al Señor es no leer la Biblia. Fíjense, les estoy dando cuestiones muy prácticas, pero que son reales. Un obstáculo para no aprender a escuchar al Señor es no leer la Biblia. La Sagrada Escritura, que no es algo, que es alguien que tiene vida en sí misma. Incluso el mismo Jesús dijo en San Juan 5:39, ustedes escudriñan las escrituras y hacen bien, porque ellas dan testimonio de mí, ellas hablan de mí. En las escrituras sintonizamos con Él, sintonizamos con el Señor. Decimos que la palabra es palabra de Dios, la Sagrada Escritura, y que ninguna escritura, ninguna palabra escrita acá, dice Pedro, ha venido por voluntad humana, sino por hombres movidos por el Espíritu Santo. En alguna ocasión vi un meme, un dibujo en Facebook de alguien levantando la mirada al cielo y diciendo,
Dios, háblame. Y se veía en el dibujo salir del cielo una mano, representando la mano de Dios, con una Biblia, diciendo, lee mi palabra, lee la Biblia. Oración sin Biblia es como lanzarse a bucear en el mar sin tanque de oxígeno. Es como querer estar con Jesús y escucharle, pero al mismo tiempo taparle la boca. Un obstáculo para no aprender a escuchar al Señor es no leer la Biblia. La palabra de Dios, cuando vamos leyéndola, meditándola, va tomando nuestra mente, nuestro corazón, nos va llenando del pensar, del sentir de Dios, nos va conectando con Él, nos hace más capaces de escucharla. 3, un obstáculo para no escuchar al Señor es, fíjense, le vamos a llamar así, no querer obedecerle, no querer hacer su voluntad. Pues sí, aunque suene curioso, ¿no? Hay quienes le dicen al Señor, Señor, hágase en mí, haz de mí lo que tú quieras, pero en el fondo no están realmente dispuestos a hacer realmente lo que el Señor les pide. Entonces, el Señor, que lo sabe todo, que conoce el corazón, dice, pues no, si no está dispuesto realmente, pues ¿para qué le voy a hablar? Es decir, no querer obedecerle, no desear su voluntad, no estar realmente dispuesto con todo y los temores naturales que puedan haber, eso nos impide escuchar al Señor. Hay gente que quiere escuchar de Dios lo que ellos quieren escuchar. Hay gente que viene a una consejería, que viene a una dirección espiritual y realmente y van de consejero en consejero, de dirección en dirección, porque quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar, pero no lo que el Señor realmente quiere decirles para liberarlos, para sanarlos, para levantarlos. Entonces, no querer obedecerle en el fondo, no estar dispuesto a su voluntad, pues nos bloquea a escuchar al Señor. Si ustedes leen el Evangelio, recordarán algún pasaje cuando alguien le hace preguntas a Jesús y Jesús calló y Jesús no respondió. ¿Recuerdan cuando fue llevado ante Herodes y que Herodes le decía, a ver, haz algún milagro? Pero Jesús guarda silencio. O cuando fue llevado ante Pilatos, ¿recuerdan? Jesús le responde algunas preguntas a Pilato, pero después guarda silencio, no responde, calla, porque en el fondo aquellas preguntas pues no venían con una intención o con una sinceridad real de creer en Él. Un obstáculo para no escuchar al Señor es no querer obedecerle. Otro obstáculo. Bueno, recordemos aquel texto de Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, escucha mi voz y me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Fíjense, mira que estoy a la puerta. Él es aquel que siempre está a la puerta llamando. Si alguno escucha mi voz y me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Un cuarto obstáculo para no escuchar al Señor, o un cuarto obstáculo para escucharle es precisamente no saber escuchar. Ojo, no saber escuchar. No es oír, oír no es lo mismo que escuchar. Escuchar es atender, ¿eh? La atención amorosa de Dios, pendientes y dependientes de Él. Y Él tiene distintas formas de hablarnos. En la intimidad con Él desarrollamos conectividad con el Señor.
utilizando esta palabra hoy, ¿no? En el mundo virtual y de las redes. Diríamos en un término más dentro de la enseñanza, ¿no? De la oración, desarrollamos sensibilidad al Señor, a su voz, a las mociones e inspiraciones del Espíritu. ¿Cómo nos habla el Señor? ¿Alguno me puede escribir ahí en el chat cómo creen que nos habla el Señor? Para ver si coincidimos en estos puntos. ¿Cómo nos habla el Señor? ¿Cómo nos habla el Señor? Fíjense que ya les he dicho unos obstáculos para escucharle. Uno, los oídos espirituales fuera de uso. Dos, no leer la Biblia. Tres, no querer obedecerle. Cuatro, no saber escuchar. Me dice acá Erika Hernández, por medio de las personas, muy bien. Soledad Jarquín, por medio de la palabra, por medio de las circunstancias que vivimos, habla el corazón, nos habla a través de la predicación, de la enseñanza, nos habla en el interior, incluso muchas veces de maneras extraordinarias, ¿no? Una imagen, una visión, en los sueños, dice Pilar, puede darse, sí, esta circunstancia en la Eucaristía, eh, a través de los testimonios, en la soledad, sí, en el silencio, en la naturaleza, en la creación. Muy bien, todos están muy bien. Para concretizar, ¿cómo nos habla el Señor? El Señor nos habla, podríamos decir, uno, a través de la comunidad, a través de los hermanos, a través de las personas cercanas, de quienes te aman, de los hermanos de comunidad, en tu familia, a través de los demás. Recuerdan, y vuelvo aquí a Samuel en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel 3, recordarán que Samuel dormía y escuchaba que le llamaban. ¿Recuerdan? Samuel, Samuel, y él creía que era el sacerdote Elí. Y después de varias ocasiones, Elí discierne, Elí que era sacerdote, que era un hombre pues acostumbrado a la oración, discierne que es Dios quien está llamando al joven Samuel y le da un consejo, le da una indicación. La próxima vez que escuches que te llaman, vas a responder, habla Señor que tu siervo escuche. Escucha. Y Samuel aprendió a escuchar a Dios a través de el consejo, de la guía de Elí. Dios le habló antes a través de Elí y le preparó para esa experiencia mayor. Dos, Dios nos habla a través de los acontecimientos, ¿sí? A través de las circunstancias. Cuando le damos el timón de nuestra historia, cuando le damos el señorío, Él nos habla en nuestra historia, Él nos habla en lo que acontece. Por supuesto, discernir, ¿no? Discernir. Él nos habla en lo que acontece, en las circunstancias de nuestra vida. Nos va dando señales cuando estamos discerniendo una decisión, algo en nuestra vida. Por supuesto, discernir, porque a veces algo puede suceder en nuestra vida, pues no porque Dios lo ha querido, sino como resultado de nuestras propias decisiones y acciones. Recuerden que Dios respeta nuestra libertad y que Dios no maneja nuestra vida como si fuéramos títeres tampoco. Nos ha dado una libertad. Dios no se impone, se propone. Dios no obliga, invita y nos ha dado también una libertad para tomar decisiones. Y muchas veces hay cuestiones que pasan en la vida, no porque Dios las ha querido, sino por nuestras decisiones y acciones. Lo que Él sí hace es, como dice Romanos 8:28, intervenir en todas las cosas para bien, para sacar un bien. Nos ama tanto que aunque metamos la pata, como decimos acá en Costa Rica, pues Él nos ama tanto que siempre quiere intervenir para sacar un bien, porque siempre quiere nuestro bien. Pero nos habla así a través de los acontecimientos y de las circunstancias. Tres, el Señor nos habla a través de la iglesia de una manera muy, muy clara, a través del Papa Francisco, a través de la iglesia,
de los obispos, de la jerarquía guiada por el Espíritu Santo. O sea, fidelidad al Espíritu Santo es fidelidad a la iglesia. Nos habla a través de la iglesia. Nos habla a través de los sacramentos, de los medios de gracia. Nos habla en la iglesia a través de los santos, ni qué decir a través de María Santísima, ¿no? 4. ¿Cómo nos habla el Señor? ¿Cómo le escuchamos? Bueno, nos habla a través del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es Dios en nosotros, en nuestro interior, en nuestro corazón, en nosotros. El Espíritu Santo nos habla a través del Espíritu Santo en nosotros. Recordarán aquellas palabras de Jesús en San Juan 15:26, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les dará testimonio de mí, les hablará de mí, les llevará la verdad completa. Él nos lleva la verdad y el Espíritu Santo nos habla a través de una corazonada, de una certeza, nos habla y nos guía cuando le abrimos a través del pensamiento, ¿no? De una imagen. Él mueve, si le damos apertura, nuestras facultades, entendimiento, voluntad, y nos habla en el interior, nos habla en el corazón, nos habla en el entendimiento. De estas formas nos habla el Señor de manera general y de manera incluso constante, permanente. Él siempre nos está hablando. Amén. Siempre nos está hablando. Y yo me atrevo a decir que quien realmente se deja guiar por Dios, difícilmente se equivoca. Quien se deja guiar por el Señor. Estamos siempre en discernimiento, sí. Somos débiles, somos frágiles, el Señor lo sabe. Pero me atrevo a decir que quien se deja guiar por el Señor se equivoca menos en sus decisiones. Ahora, ¿cómo se conoce la voluntad de Dios? Voy a dedicar un poquito más a este punto. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que es esto lo que Dios quiere? Bueno, hay algunos criterios de discernimiento que incluso la iglesia enseña para discernir si esto es voluntad de Dios en mi vida, esta decisión, esta determinación. Y a esta pregunta, ¿cómo sé que es voluntad de Dios? Planteemos la respuesta con otras preguntas. 1. Esto que quiero, esta decisión, este pensamiento, esta idea, ¿concuerda con la Sagrada Escritura? Una primera pregunta. ¿Concuerda con la Sagrada Escritura? ¿Con la palabra de Dios? ¿Concuerda con la Sagrada Escritura? Pero a esta pregunta hay que agregarle también otra, que es inseparable de la Sagrada Escritura. 2. ¿Concuerda con la enseñanza de la Iglesia? ¿Concuerda con el magisterio de la Iglesia? Este criterio, esta idea, esto que quiero decir, o esto que este hermano me está diciendo, ¿no? Hoy con tantas ideas que andan por ahí y confusiones incluso a lo interno de la iglesia que muchos quieren sembrar, ¿no? ¿Concuerda con el magisterio, con la enseñanza de la iglesia? Porque un criterio importante es que la cabeza, Cristo, y el cuerpo, la iglesia, son inseparables. Amén. Otra pregunta para, para saber qué es la voluntad de Dios. Esta decisión que quiero tomar, pregunta, ¿va en contra de mis responsabilidades? ¿Va en contra de mis responsabilidades?
como esposo, como esposa, como padre, como madre, principalmente en lo que se refiere al estado de vida. Una pregunta clave para discernir es, ¿esto va en contra de mis responsabilidades? ¿Va en contra de mis deberes de estado de vida? Y si es algo que te va a llevar a hacer o que va a ir en contra de tus responsabilidades, pues quizás no sea muy de Dios. Yo recuerdo un hermano ya hace muchos años que ya estando casado, en este estado de vida, de un momento a otro dijo, yo me voy a dedicar al Señor a tiempo completo, ¿no? Y el Señor llama a algunos laicos, hay casos excepcionales donde el Señor llama a laicos, casados, solteros, a dedicarse a tiempo completo a la evangelización. Pero también eso implica un gran discernimiento. Yo me dedico a tiempo completo a la evangelización desde el año 2010, pero no crean que fue de la noche a la mañana. Fue un proceso para dar ese primer paso y el proceso nunca ha terminado. Seguimos en él. Han habido etapas, ciclos y nuevas decisiones donde siempre hay que discernir. Pues ahora aún más que estoy casado y que viene una niña ahora en camino, aquí en septiembre, ¿verdad? Si Dios lo permite. Y este hermano, de un momento a otro dijo, me voy a dedicar a tiempo completo a la evangelización, renunció a su trabajo, lo dejó todo y dolorosamente hoy está, pues hasta perdió su matrimonio, su familia, ¿verdad? Todo un desastre. Aquello que parecía bueno, pero quizás faltó discernimiento. No era la voluntad de Dios. Otra pregunta para discernir qué es voluntad de Dios es, ¿qué fruto deja? ¿Qué fruto deja esto? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con esa decisión? ¿Cómo te sientes con esa experiencia? ¿Cómo te sientes? ¿Qué fruto deja? Y cuando algo es del príncipe de la paz, deja un fruto de paz, ¿no? Los grandes maestros del discernimiento siempre hablan de, sobre todo, el fruto de la paz, aquello que te deja en paz, que te llena de paz, es un signo muy grande de que es de Dios, de que es voluntad de Dios. Pero lo que deja inquietud, lo que deja turbación, lo que genera confusión, lo que trae pues desorden a la vida, lo que pues no puede ser de Dios. Incluso aquello que parece ser de Dios. Y otra pregunta clave para saber qué es voluntad de Dios es, ¿lo puedo consultar con alguien? Hazte esa pregunta siempre. ¿Lo puedo consultar con alguien? ¿Lo puedo consultar con alguien? ¿Lo puedo hablar con alguien? Miren, por más íntimo que sea el tema, que sea una situación a discernir en familia, no hay secretos. A Dios le gusta la luz y, y siempre podemos saber que algo es voluntad de Dios si lo puedo consultar con alguien. Pues con un director espiritual, con un consejero, con tu esposa, con tu esposo, con un amigo espiritual, con un amigo cercano. Y para los casados, créeme que si pasa la prueba de la esposa o del esposo, seguro es de Dios. Consulta con alguien lleno del Espíritu Santo, fiel, y cuando hablo de alguien fiel, es alguien no que sea perfecto, sino que ha sido probado y sigue de pie, alguien con una madurez en su vida.
con alguien confiable, que te inspire confianza, que te escuche, que no te hablará de él cuando le hables de ti, que te escuchará. Entonces, fíjense, les he dejado estas preguntas como claves para saber qué es voluntad de Dios. Uno, ¿esto concuerda con la Sagrada Escritura? Dos, ¿concuerda con la enseñanza de la iglesia, con el magisterio de la iglesia? Tres, ¿esto va en contra de mis responsabilidades y deberes de estado de vida? Cuatro, ¿qué fruto deja esto, esta decisión, esta experiencia? ¿Cómo me siento? ¿Deja un fruto de paz, de alegría, de gozo o de inquietud, de turbación, de tristeza? Ahí se discierne. ¿Esto lo puedo consultar con alguien o no? Ahí te das cuenta cuando lo que puede ser de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Muy bien, fíjense, les he hablado en el punto 3. En el punto 3, para no perder el hilo, en la intimidad con Dios se abren nuestros oídos y ojos espirituales. Ahí, en la intimidad con Él, se abren nuestros oídos y ojos espirituales, conoceremos su voluntad agradable y perfecta, desarrollamos esta capacidad de conocer su voluntad, de escucharle, de discernir. Si no hay intimidad con el Señor, hay incapacidad para escucharle, para discernir. En la intimidad con Él lo conocemos, conocemos su voz, conocemos su plan, su voluntad, la manera en que me habla. 4. Dice el Papa Francisco en el numeral 61 de la exhortación, vuelvo al numeral 51, perdón, numeral 51 de la exhortación, alegrense y regocíjense, sigue diciendo el Papa Francisco, ahí en su presencia dejaremos que Él nos moldee como un alfarero. Dejaremos que Él nos moldee como un alfarero. Y cita el Papa Francisco Isaías 29, 16. ¿Y qué dice Isaías 29, 16? Isaías 29, 16 dice, qué error el vuestro, qué error el de ustedes. ¿Es el alfarero como el barro para que diga la obra a su hacedor, no me ha hecho? Y la vajilla diga de su alfarero, no entiende el oficio. O sea, traducción. Dice el profeta Isaías en este versículo que cita el Papa Francisco acá como en este fruto de la intimidad con Él. Ahí en la intimidad dejamos que Él nos moldee como un alfarero. E Isaías 29, 16 dice el profeta Isaías, ¿qué error el de ustedes? ¿Es el alfarero como el barro para que el barro le diga a su hacedor, no me has hecho bien? ¿O la vasija diga a su alfarero, no entiendes el oficio? ¿No sabes lo que estás haciendo? Somos el barro y Él es el creador, Él es el hacedor. Allá en Jeremías, recordarán que también se presenta esta imagen, ¿no? Cuando Dios lleva al profeta Jeremías al taller del alfarero y le presenta a Jeremías, pues, el alfarero que está moldeando una vasija y esta se estropea, pero el alfarero vuelve a iniciar y vuelve a hacerla de nuevo. Si no me equivoco, para el que quiera después leer el texto, no me voy a detener mucho por el tiempo, en Jeremías capítulo 18, por si alguno quiere tener la referencia, Jeremías 18. La idea principal es, somos el barro, Él es el creador, Él es el hacedor, y dice Isaías 29, 16, ¿acaso el barro, la arcilla, la vasija, le dirá al alfarero, a su creador, a su hacedor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me has hecho así? ¿No sabes lo que haces? No. Entonces dice el Papa Francisco que un fruto de la intimidad con Dios es que dejamos ahí que Él nos moldee. Y esto me dice algo, y es que la intimidad con Dios
en la intimidad con Dios, nuestro Hacedor, nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro principio y fin, origen y destino, se sana nuestra identidad. Anótenlo así. En la intimidad con Dios se sana nuestra intimidad. No, perdón, nuestra identidad, disculpen. Nuestra identidad, disculpen. Identidad. En la intimidad con Dios, nuestro Hacedor, nuestro Creador, nuestro Padre, ¿se sana qué? Se restaura nuestra identidad. Moldear es dar forma. Él te creó, Él nos creó y nos creó con una esencia. Te creó a ti, Juana, Norberta, Luis, Ramiro, María, Tania y a cada uno de los que estamos aquí, te creó con una esencia, con una irrepetible originalidad. Y en el camino de nuestra historia, de nuestra vida, en el ambiente donde crecimos, que quizás no fue el mejor, pues han habido accidentes. Han habido accidentes por nuestras propias decisiones o por las decisiones y acciones de otros que han tenido que ver con nuestra vida, que nos han afectado, principalmente en casa, en el hogar. Y esta vasija de barro, esta obra que fue creada de manera maravillosa, y Dios vio que eres muy bueno, y vio Dios cuando me creó que era muy bueno, pero en el camino quizás algo se ha estropeado. Bueno, en la intimidad, escucha muy bien, en la intimidad es permitirle al Señor moldearnos y ser restaurados en nuestra identidad. ¿A qué me refiero con nuestra identidad? Pues la identidad se refiere a quién soy. La identidad se refiere a quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy en la vida. La identidad se refiere a esa irrepetible originalidad con la cual he sido creado, a que tú eres un ser único, que no ha habido alguien, no hay y no habrá alguien igual a ti en toda la historia. A eso me refiero con la identidad. Dios ama más nuestro ser que nuestro hacer. O sea, a Dios le interesa, sí, que nos involucremos en su plan, que hagamos su voluntad. Pero fíjense que su voluntad precisamente tiene que ver más que con hacer cosas, con ser, con ser. Su voluntad tiene que ver más con, repito, más que con hacer cosas, con ser, con que tú seas pleno, con que tú seas feliz. Con que tú seas su hijo, con que tú seas quien estás llamado a ser. Dios se goza en tu presencia. Qué hermoso esto, ¿no? Dios se goza en tu presencia porque te ha hecho único. Él dirige toda su atención a ti en la intimidad, como el hijo amado que eres, como la hija amada que eres de Él. Ahí en la intimidad, nuestra identidad dañada se va restaurando. Una identidad dañada, ¿qué es? No saber quién soy, qué quiero. Una autoestima herida. Quien vive en la comparación, recuerda, la comparación no es de Dios, no te compares. Quien vive en la apariencia, generalmente quien tiene debilidad en su identidad, es alguien que vive de la apariencia, que vive muy preocupado por lo que los demás piensen o digan sobre él, o que vive desde lo que los demás piensan o dicen sobre él. Generalmente quien vive
en una identidad herida, aún dañada, vive en un sentimiento de fracaso, eh, sin soñar en la vida. Y miren, vuelvo al ejemplo de Moisés, así rápidamente. Vuelvo al ejemplo de Moisés. Moisés es un ejemplo de esto, de cómo Dios en la intimidad con él restaura nuestra identidad. Porque en aquel tiempo no habían psicólogos. Allá en tiempos de Moisés no habían psicólogos. Pero, y no es que tengo nada contra los psicólogos, para nada. Por si hay algún psicólogo o psicóloga aquí, es una ciencia que ayuda mucho, por supuesto. Pero fíjense que, en resumen, Moisés nació hebreo, fue criado como egipcio. Y allá en el capítulo 2 del Éxodo, cuando Moisés ya era un poco más adulto y esas inquietudes en su corazón empezaron a surgir, recuerdan que decide un día visitar a sus hermanos, ¿eh? Ya estaban, quizás Moisés había escuchado, ¿no? Ya que él no era egipcio, que en realidad era hebreo, y toda esa cuestión, ¿no? Como en las telenovelas. Y mata a un egipcio por defender a un hebreo y huye al desierto hasta llegar a Madián. Fíjense, Moisés, así en resumen, Moisés nació hebreo, fue criado como egipcio y un día huye de Egipto porque mató a un egipcio y el faraón da orden de captura, huye lleno de miedo, de temor, de inseguridad, sin rumbo, sin dirección, sin saber a dónde iba, pero llega a un lugar llamado Madián, ahí se sentó junto a un pozo y dice Éxodo 10, capítulo 2, versículo 17, que ahí se encontró con unas mujeres que eran hijas de Jetro, sacerdote de Madián, y ahí conoció a una de ellas que se llamaba Séfora, y fíjense que si Moisés estaba tan mal que en 5 versículos pasó de ser un hombre soltero a un hombre casado y con hijos. O sea, estaba tan mal que se casó con la primera que se encontró. Y dice Éxodo 2:21 que Moisés tuvo un primer hijo que le puso por nombre Gerson, Gerson, que significa forastero soy en tierra extranjera. Yo me pregunto, ¿qué culpa tenía el niño? Moisés estaba proyectando en su primer hijo, en realidad, el cómo él se veía a sí mismo, como un forastero, es decir, como alguien sin rumbo, en tierra extranjera, como alguien que no tiene nada. Ese es Moisés. Y en Éxodo 3 vemos que tiene aquella experiencia con Dios en el monte Oret, cuando un día decidió ir más allá del desierto y tuvo la experiencia con Dios que se le manifestó en aquella zarza que ardía pero que no se consumía. Y Dios le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac y Jacob. Fíjense, ya Dios ahí estaba empezando a sanar a Moisés porque Moisés no sabía quién era su padre. Y para un hebreo no saber quién era su padre era no ser nadie, no tener raíces, no tener herencia, no tener historia. Dios ya ahí comienza a sanar a Moisés. Ya ahí le empieza a decir, oye Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac y Jacob. Tu vida tiene propósito, tu vida tiene sentido, tu vida tiene raíces. Y Dios le manifiesta su plan y le dice, bueno, he bajado para librar a mi pueblo de Egipto, para llevarlo a una tierra que emana leche y miel, y te he elegido a ti. Así que ve al faraón y dile que deje salir a mi pueblo. Y recuerdan cómo respondió Moisés, lleno de miedo, lleno de temor, ahí en Éxodo 3, versículos 10 y 11, dice la palabra que Moisés dijo, pero ¿quién soy yo para ir al faraón? Y ahí en su respuesta reflejaba su gran problema. ¿Quién soy yo? Moisés era un saco de complejos, de miedos, de temores, de incertidumbres, de vacíos. Y si siguen leyendo Éxodo 3 y Éxodo 4, se encontrarán las diferentes excusas que Moisés le pone al Señor. Incluso llega a decirle, oye Señor, yo creo que estás equivocado, envía a otro, envía a otro. Pero no, él era el elegido para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto,
Pero Dios lo fue llevando en un proceso de sanación, de encuentro, ahí en intimidad con Él, lo fue sanando, lo fue liberando, porque Él necesitaba, pues, que el liberador de Israel fuera un hombre libre. Y fíjense que en el capítulo 18 del Éxodo, ahí en el versículo 3 y 4, nos dice lo siguiente. Éxodo capítulo 18, versículo 3 y 4 dice lo siguiente. Moisés tuvo dos hijos, uno llamado Gerson, pues Moisés dijo, forastero soy en tierra extranjera, y el otro llamado Eliezer, o algunas versiones dirá Eleazar. Eliezer, que significa, el Dios de mi padre es mi protector y me ha librado de la espada del faraón. ¿Notan el cambio? Ahora Moisés dice, el Dios de mi padre. Ahora sabe quién es. Él tuvo su primer hijo antes de su experiencia con Dios en el Horeb, y él tuvo su segundo hijo, pues después de su experiencia con Dios en el Horeb, y ahí en sus dos hijos se ve esa transición, ¿no? Esa sanación que Dios obró en la identidad de Moisés. Ahora él sabe quién es. En la intimidad, él sana nuestra intimidad, nuestra identidad. Yo soy quien Dios dice que soy. Y yo te invito a repetirlo conmigo ahí donde te encuentres, ahí donde estás. Dile conmigo, yo soy quien Dios dice que soy. Yo soy quien Dios dice que soy. El enemigo. Todo este problema, hace poco estoy bueno, ya terminando en estas semanas, un estudio en la teología del cuerpo precisamente, y un profesor, un sacerdote, el padre Fernando, nos decía hace poco en una clase, ¿no? Cuando yo llegue al cielo, pues quisiera ver a Adán y Eva y decirles, oye, oigan, ¿en qué gran embrollo nos metieron? Todo empezó cuando en Génesis 3 Eva entabla conversación con la serpiente. Y esta que representa al enemigo sembró ideas erróneas de Dios y de su propia identidad. Y las palabras e ideas del enemigo deben ser rechazadas. Él siempre va a querer sembrar ideas, pensamientos sobre ti mismo equivocadas. No puedes. Eres un fracasado. Eres un pecador. Eres un desgraciado. Eres un infeliz. O ideas equivocadas sobre Dios. Dios no te perdona. Dios te abandonó. Dios no está contigo. El enemigo quiere hacerte creer lo que no eres. Y quien no es Dios. El enemigo quiere hacerte creer lo que no eres para alejarte de quien estás llamado a ser. Pues si eres quien estás llamado a ser en Dios, eres un peligro para el enemigo y como decía Santa Catalina de Siena, si eres quien tienes que ser, prenderás fuego al mundo entero. Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. Si eres quien tienes que ser, prenderás fuego al mundo entero. Yo soy quien Dios dice que soy. ¿Quién dice que soy Dios? ¿Quién dice? ¿Qué dice Dios, perdón, acerca de mí? Bueno, que soy su hijo, que soy valioso y precioso a sus ojos, dice Isaías 43:4, que soy esa perla preciosa por la cual Él lo ha dado y lo ha entregado todo para adquirirla. Él dice que soy templo del Espíritu Santo. Él dice que somos, dice en Efesios 2:19, que ya no somos extraños ni forasteros, sino que somos conciudadanos de los santos, creados para la eternidad y familiares de Dios. Él dice que somos su pueblo santo, nación santa, en 1 Pedro 2. Él dice que somos, en Efesios
capítulo 2, versículo 10, en efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, para que hagamos buenas obras que de antemano dispuso que practicáramos. Somos hechura suyos, hechos por sus manos, para grandes obras, para grandes planes, para grandes propósitos. Ese soy en Dios. Amén. Y si tú tienes claro quién eres en Dios y para qué te ha llamado, mira, nada ni nadie te saca del camino. Precisamente, la principal tentación del enemigo de Dios, del diablo, y a través de diferentes medios en el mundo, la principal tentación del enemigo es que dudemos de quiénes somos en Dios. Por eso vemos en el desierto que cuando el enemigo tienta a Jesús, ¿qué le dice? Si eres hijo de Dios, ¿no? Lánzate de lo más alto del templo, ¿no? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Le quiere hacer dudar de su identidad como hijo de Dios. Por eso vemos en el monte Tabor, antes de que inicie la pasión, cuando Jesús se transfigura delante de Pedro, Santiago y Juan, este es mi hijo amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Y el Padre fortalece a Jesús en su identidad, antes de que viniera aquel momento dramático y determinante que era su pasión, su muerte en la cruz. Lo fortalece en su identidad. En la intimidad con Dios, Él restaura nuestra identidad. Ahí somos restaurados, en casa, en su presencia, como el hijo pródigo, cuando regresa a casa. Recuerdan en el capítulo 15 de Lucas, allá en el versículo 20 y siguientes, el padre sale al encuentro, lo abraza, lo besa efusivamente, le pone un anillo en sus manos, en sus dedos, un vestido nuevo, unas sandalias nuevas, le restaura en su identidad nuevamente, le recibe y aquel hijo se reencuentra con su verdadera identidad como hijo de su padre. En la intimidad con Dios se sana nuestra identidad. Número 5. Voy más rápido, no se vayan por el tiempo. Número 5. En la intimidad con Él somos sanados de la incredulidad, de la falta de fe. En la intimidad con Él somos sanados de la incredulidad. En una sesión anterior les hablaba del profeta Habacuc. ¿Recuerdan? Y cómo en el capítulo 1 el profeta Habacuc se queja. ¿Hasta cuándo, Señor? Clamaré sin que respondas. ¿Hasta cuándo? En el capítulo 2 del profeta Habacuc, de los versículos 1 al 4, 5, el profeta Habacuc dice, me pondré en mi puesto de guardia, vigilaré para ver lo que él responde a mi oración. Decide dedicarse a la oración y el Señor le responde y el Señor le muestra lo que él va a hacer, que él está con su pueblo y le dice, tú espera en mí. Y el profeta Habacuc escribe, el justo vivirá por la fe. Y en la intimidad con él, con el Señor, la fe en su corazón, la confianza, renace, escucha al Señor. Y en el capítulo 3, en los últimos versículos, escribe una de las oraciones de alabanza más bellas de la Sagrada Escritura, el profeta Habacuc. Fíjense, ahí en la intimidad con Dios, fue sanado de la incredulidad y renació en su corazón la fe. Entonces, la fe no es solo un asunto de aceptar verdades doctrinales, sino
de relación con quien es la verdad. Caminamos en fe y no por lo que vemos, dice San Pablo en 2 Corintios 5:7. La fe es ver más allá de la realidad que vemos, ver la realidad en R mayúscula, la realidad de Dios, de su poder, de su amor, de su fidelidad. Y esta mirada solamente es fruto de la oración, de la intimidad con Él. Abraham, padre de la fe. ¿Y cuál fue su clave? Génesis 17:1. El Señor mismo le dijo, camina en mi presencia. Camina en mi presencia. Moisés, el que ya hemos citado también, un hombre de oración y por eso un hombre de fe, profundo de fe, de una fe fuerte, de una fe grande en el poder de Dios, porque era un hombre de oración y caminó como viendo al invisible, dice Hebreos 11:27. Hebreos 11:27. La fe, creer es ver. En el lenguaje de Jesús, creer es ver. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Lo contrario de la fe, pues es la duda, el temor, la preocupación excesiva. Pero en la intimidad, en resumen, con Él, ahí escuchándolo, ahí donde somos amados, restaurados. Cuando creo lo que Él me dice y me promete, eso pues me hace fuerte en la fe. Fe en su poder, fe en su amor. Ahí en la oración, cuando le escuchamos, cuando creemos sus palabras, para en la vida hacer lo que nos dice. Y si hacemos lo que Él nos dice, veremos lo que Él hace. Entonces, cuando estamos sintonizados con Jesús, la duda no entra en nuestro corazón. Se fortalece la fe. La oración, la intimidad profunda con el Señor nos lleva a caminar en fe, a vivir en la fe. Nos sana de la incredulidad. Número 6. Número 6. En la intimidad con Dios, escuchen esto, en la intimidad con Dios se sana nuestro lenguaje. Oigan esto, en la intimidad con Dios se sana nuestro lenguaje. Hablando con Dios cambia también nuestra forma de hablar. ¿Y a qué me refiero con esto? Quiero volver al texto de Marcos. ¿Recuerdan aquel hombre sordo y tartamudo que Jesús sana? Cuando Jesús dice éfata, que quiere decir ábrete, dice Marcos 7:35, se abrieron sus oídos y al instante también se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Y hablaba sin dificultad, se le soltó la lengua. Yo creo que en la intimidad con Él, hablando con Dios, se sana nuestro lenguaje. Quien habla con Dios surge en su vida un nuevo lenguaje. Se le suelta la lengua, pero no para el chisme, ¿eh? Se le suelta la lengua para bendecir, para alabarlo, para adorarlo, para cantarle, para hablar de Él. Hay gente en la iglesia, yo sé que con ustedes no pasa, pero a veces uno llega a grupos que cuando uno dice alabemos al Señor, adoremos al Señor, pareciera que hay personas que la lengua se les queda pegada al paladar. Pero en la intimidad con Él, hablando con Él, lo que sucedió en el plano físico con aquel hombre, a solas con Él, Jesús
Jesús nos da un nuevo lenguaje. Jesús sana nuestro lenguaje, suelta nuestra lengua, purifica nuestra lengua, nos da un nuevo lenguaje, el lenguaje de la alabanza, de la bendición. Y es que, como dice Lucas 6:45, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y empieza a haber en nuestra vida un lenguaje de menos queja, de menos lamento, un lenguaje no de maldición, sino de bendición, de bendecir a Dios y de bendecir a los demás. Se abre nuestra boca. Como dice el Salmo 51, en el Salmo 51 leemos que el salmista le dice al Señor, Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. Abre, Señor, mis labios. Vamos adquiriendo el lenguaje del Espíritu. El lenguaje del Espíritu. ¿Cuál es el lenguaje de los que oran? De los que tienen intimidad con el Señor. El lenguaje de los que tienen intimidad con el Señor, de los que oran, pues es que oran, que oran, que alaban, que adoran, que le cantan, que bendicen, que hablan de Él. Se sana nuestro lenguaje, nuestra lengua. Se convierte en fuente de vida, como dice Proverbios 18:21. Vida y muerte están en poder de la lengua. Nuestra boca se convierte en una fuente de vida. Por ahí hablaremos en otra sesión. Ya les hablé en la anterior sobre el don de lenguas. Esta oración que entra dentro de ese lenguaje del Espíritu. Una oración poderosa, una oración que también es para todos, pero que es importante, pues, conocerla, ¿no? Hablaremos de eso. ¿Les parece? ¿Sí o no? ¿O no quieren que hablemos de ese tema? Bueno, parece que no. Y número 7, y ya para terminar, la intimidad con Dios, escuchen muy bien esto, nos sana en nuestra capacidad de relacionarnos. Importantísimo, hermanos y hermanas. Fíjense, repito, número 7, la intimidad con Dios nos sana en nuestra capacidad de relacionarnos, de dar, de amar. Es decir, no es auténtica oración la que nos deja en un intimismo, la que nos deja encerrados en nosotros mismos. Cuidado con eso, más bien. No es auténtica oración la que nos deja en un intimismo, aislados, en un falso bienestar, la que nos encierra en una burbuja. No es auténtica oración la que nos aleja de la realidad de los demás. No es auténtica oración la que me hace encerrarme en mí mismo y en un iluminismo, ¿no? Yo soy muy bueno, muy santo, y los demás son pecadores, y yo soy distinto. No, cuidado con eso. Repito, no es auténtica oración la que nos deja en un intimismo y aislados de los demás. No, lo que distingue incluso hasta los más grandes místicos es su amor por los demás. Porque en la intimidad con Dios nos llenamos del amor de Dios para amar, para dar. Precisamente un fruto de la comunión con Dios es la comunión con los demás. Es ser capaces de entrar en comunión con los demás. Y fíjense que esto nos lo dice la Escritura aquí en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, escuchen muy bien, si decimos que estamos en comunión con Él, con Dios, pero resulta que caminamos en tinieblas, estamos mintiendo
y no actuamos conforme a la verdad. Pero si caminamos en la luz, tal como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Es decir, dice San Juan, primera de Juan capítulo 1, versículos 6 y 7, que si estamos en comunión con Él, en resumen, estaremos en comunión los unos con los otros. Seremos capaces de amar. La intimidad con Dios nos sana en nuestra capacidad de relacionarnos. Tu trato a los demás es un reflejo de tu trato con Dios. ¿Escuchaste bien? Tu trato a los demás es un reflejo de tu trato con Dios. Es decir, si yo digo ser alguien de oración, pero mi trato hacia los demás es un trato de maltrato, no de comunión, algo está mal ahí. Si no voy siendo cada vez más capaz de amar, de perdonar, de ser paciente, amable, bondadoso. En la dinámica del reino estamos hechos para dar y dando recibimos, dando sembramos y luego eso fructifica y recibimos. Estamos hechos para amar. Lo resumo así: quien ora, ama mucho. Quien ora mucho, ama muchísimo. Quien ora, ama mucho. Quien ora mucho, ama muchísimo, sin medida. En la intimidad con Dios, ahí dejándonos amar por Él, llenándonos de su amor. La intimidad con Dios sana nuestra capacidad de relacionarnos. Ahí en la intimidad con Dios, con Jesús, nos vamos llenando de sus sentimientos, como dice Pablo en Filipenses 2:5. Nos vamos llenando de sus sentimientos. Ahí donde habla del kénosis, ¿no? Nos vamos llenando de sus sentimientos de amor, de humildad, de servicio, de entrega, de obediencia, de humillar nuestro ego, nuestro orgullo, de compasión, de misericordia. Y nos vamos vaciando de todos esos sentimientos de rivalidad, de egoísmo, de soberbia. La verdadera intimidad con el Señor, repito, la relación con Él, nos sana en nuestra capacidad de relacionarnos con los demás. Muy bien, les he dicho 7 cosas acerca del poder sanador de la intimidad con Dios. Vamos a solamente a mencionarlas para no perder el hilo. 1, en la intimidad con Dios desaparece la angustia de la soledad. Somos sanados de la angustia de la soledad. 2, en la intimidad con Dios es sanada nuestra intimidad. 3, en la intimidad con Dios se abren nuestros oídos y ojos espirituales. Conocemos su voluntad agradable, buena y perfecta. 4, en la intimidad con Dios es sanada nuestra identidad. Si dejamos que Él nos moldee como buen alfarero. 5, en la intimidad con Él somos sanados de la incredulidad. 6, en la intimidad con Dios se sana nuestro lenguaje. Y número 7, la intimidad con Dios nos sana en nuestra capacidad de relacionarnos, de amar, de dar.
Ahí recibimos para dar. Amén. Bueno, mis hermanos, gloria a Dios por esta noche. Gloria al Señor. ¿Cuántos de ustedes han experimentado algún fruto de esto que hemos hablado? Sí, yo esto lo he vivido en la intimidad con Dios. Realmente esto que hemos hablado, yo lo he experimentado. ¿Alguno de ustedes se identifica con alguno de los puntos? ¿Sí o no? Ahí nos comenta en el chat rápidamente. ¿Mm? Bueno, por acá varios comentan sí, Soledad Romero, Beatriz Manrique, lo estoy viviendo muy bien, Ana y Georgina, lo estoy experimentando, mi capacidad de relacionarme, vi por aquí que alguien escribió, pasó bien rápido el mensaje, entonces, en la sanación de la angustia, dice Tania Alaña, Silvina, sí, él hace maravillas. ¿Estoy hablando de algo real, sí o no? O algo que no es real. ¿Verdad que es real? ¿Eh? Así que entonces, en la intimidad con Dios, podemos mejorar, acelerar su proceso en nuestra vida. Acelerar su proceso en nuestra vida. Caminar en su proceso en nuestra vida. Cada vez más hacia una mayor plenitud. Gloria a Dios.